también vamos a empezar con las reglas de la materia, ¿ya? El módulo se llama Evangelios Sinópticos. Todavía estamos en el primer semestre, ¿sí? Estamos en el primer semestre y la modalidad es virtual, ¿ya? Nuestras clases son lunes y miércoles de 7 a 8, lunes y miércoles de 7 de la noche a 8 de la noche, ¿sí? Ahí estamos claros. La calificación, ¿se ve, hermano Joel? Calificación. Sí, se ve. Ya, muy bien. La calificación, ahora sí, esto es lo que importa, ¿no? Tiene una escala de 100 puntos. La asistencia, anoten bien, tiene 20 puntos. Aquí yo estoy anotando, ya ahorita vamos a ver, tomamos la asistencia y al finalizar también quiénes están. Recuerden que en la modalidad virtual, queridos hermanos, en esta modalidad virtual, no se olviden que mediante esta explicación podemos apagar las cámaras, pero después, cuando estemos en ronda de preguntas o cuando salgamos de compartir la pantalla, tratemos siempre de poder estar con las cámaras prendidas, ¿sí? Para que haya una interacción, para que nos veamos, para que podamos ese face to face, por lo menos cara a cara, ¿no? De ver, de poder conocer también, capaz que algunos vayan a ingresar que no nos conocemos. Entonces, la asistencia con eso. Dos, la participación tiene un 10 puntos, ¿no? La participación tiene 10 puntos. Cada clase, ya cada clase pueden opinar, pueden participar, pueden preguntar, todo eso hace 10 puntos en cada clase. Luego tenemos los trabajos prácticos, 30 puntos. Trabajos prácticos, 30, 30 puntos. Y acá yo quiero ser bien enfático en que los trabajos prácticos ya van a ser con tiempo y de ahí ya no vamos a dar más tiempo, ¿ya? Porque hay muchos que se sobrepasan de la confianza y luego uno queda mal, ¿no? Uno queda mal. Eso quiere decir que hoy terminamos el primer tema, para el miércoles yo voy a colocar en el grupo el cuestionario correspondiente para este tema. Y eso quiere decir que el miércoles máximo hasta el inicio de nuestra clase, que es a las 7, ya tendrían que estar enviándome el cuestionario, el trabajo número 1, ¿sí? Bueno, el miércoles creo que es feriado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un poco de tolerancia hasta las 10, terminado el día, ¿ya? Pero va a ser así. Examen final, 40 puntos, ¿ya? El examen final va a valer 40 puntos. Entonces tenemos 20 puntos de la asistencia, 10 puntos la participación, 30 puntos los trabajos y 40 puntos el examen final. Hacemos 100%, ¿ya? ¿Alguna pregunta, hermano Joel? ¿Está claro? Está claro, pastor, está claro. Ya, bien. Entonces, vámonos a cómo está dividido evangelios sinópticos. Tenemos el primer tema. El primer tema tenemos periodo intertestamentario. El primer tema va a ser el periodo intertestamentario. Luego la segunda unidad va a ser el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. La tercera unidad, el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y la cuarta unidad va a ser el Evangelio según San Lucas. Así está dividido nuestro módulo. Repito, tenemos 4 unidades: periodo intertestamentario 1, Evangelio según San Mateo, el 2, Evangelio según San Marcos 3 y el Evangelio según San Lucas número 4. Esto es lo que nos vamos a
aprender, a poder memorizar y tener un poco de conocimiento de cada uno de ellos. Recordemos que estamos en nivel básico, ya estamos en un nivel básico donde estamos sentando las bases para que se aprenda a partir de aquí, ¿no? Son las bases necesarias para después seguir aprendiendo, seguir comprendiendo. Entonces esas son las unidades que vamos a avanzar. Bien, vamos por el número 1, ¿sí? Tema número uno, el periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario. Lo primero, tenemos que comprender acá que el Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías, ¿sí? El Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías. Y el Nuevo Testamento comienza con el libro de San Mateo, ¿ya? Terminamos Malaquías y comenzamos con Mateo. Pero aquí hay un periodo de 400 años. Separan 400 años entre Malaquías y Mateo. Eso se denomina periodo intertestamentario. ¿Ya? Repito, el periodo intertestamentario es aquel periodo que hay entre Malaquías y el Evangelio según San Mateo. 400 años. Se dice que de silencio, ¿ya? Hay un silencio en la que Dios no ha hablado, en la que no ha habido profecía, en la que no ha habido palabra, pero han sucedido muchas cosas, ¿eh? Han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, los judíos habían reedificado los muros de Jerusalén. Había templo. Claro, Israel ya no era una nación libre. ¿Qué es lo que sucede acá? Los persas, vamos a ver, el imperio persa es aquello que los tenían bajo su imperio y Judea era como una aldea del imperio persa. Entonces Israel, no olvidemos, recordemos por ejemplo, que el imperio persa le había dado carta para que ellos vayan a su tierra y reconstruyan nuevamente las murallas y el templo con Nehemías y Esdras, ¿no? Con Nehemías y Esdras. Entonces Israel tenía templo, Israel había construido los muros, pero no era una nación libre, ¿sí? No era una nación libre. Y cuando viene Jesús, en el libro ya, en el Evangelio según San Mateo, ya no es parte del imperio persa, sino que vino a formar parte de una provincia del imperio romano. Vino a formar parte de una provincia del imperio romano. ¿Sí? Entonces, el mundo político, para ingresar a estudiar los evangelios sinópticos, necesitamos conocer qué sucedía en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo religioso, y eso es lo que vamos a ir viendo en esta primera parte. Y lo primero, el imperio persa, 538 al 333 antes de Cristo, ¿sí? Repito, imperio persa, 538 al 333 antes de Cristo. Acá, el fin del Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías cerca del año 430. Judea era una provincia persa y bajo este dominio los judíos gozaron de bastante libertad entre los años 538 al 333 antes de Cristo. Luego viene el imperio griego, ¿sí? Luego viene el imperio griego del año 333 al 166 antes de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Alejandro Magno asumió el mando del ejército griego y en el año 332 invadió la tierra de Palestina. 332, imperio griego. ¿Qué sucedió aquí? Se tradujo la versión de los 70, llamada la Septuaginta,
ya llamada la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta o la versión de los 70? Es aquella Biblia que tradujeron 72 eruditos judíos del Antiguo Testamento hebreo al griego, ¿sí? La versión de los 70 o los Septuaginta era la versión en griego de 72 hombres que tradujeron del hebreo al griego. Luego viene el griego, por aquel entonces era el idioma de uso mundial. El griego en aquel entonces era el idioma de uso mundial. Es lo que hoy en día se escucha muchas veces, es como el inglés de nuestro tiempo, ¿no? Donde sea que vayamos, es de uso mundial. Lo mismo sucedía en el mundo político de ese tiempo con con el griego. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? El imperio greco-romano se dividió en cuatro, ¿ya? El imperio greco-romano se dividió en cuatro. Por un lado, Macedonia con Antípatro, Antígono con Asia Menor, Ptolomeo se quedó con Egipto y los Seleucos se quedaron con Siria. Se dividió el imperio greco-romano en estos cuatro puntos de una manera general. Antípatro, Macedonia, Antígono, Asia Menor, Ptolomeo en Egipto y los Seleucidas o Seleuco se quedó con Siria. Ahora, miren, acá hay un dato muy importante que en el 175 al 164 antes de Cristo se levantó Antíoco IV, Antíoco IV, ¿no? Epífanes. Fue un rey Seleucida de los Seleucos que gobernaron Siria y que por ende, ¿no? Estaban ahí bajo, bajo el dominio, dominando a los judíos en aquel tiempo. Y eso es lo que sucede después con los que vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el periodo de la independencia. ¿Qué es lo que sucedió en el periodo de la independencia? Viene un judío macabeo de nombre Judas, que fue un guerrero militar, que ganó increíbles batallas. Se hizo un gran nombre, ¿no? Se hizo un gran nombre. Él reconquistó Jerusalén en el 165 antes de Cristo. Y acá es muy importante este dato. Purificó y reconsagró el templo. Y es lo que hoy en día, no sé si habrán escuchado, lo que se llama la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. ¿Por qué se toma en cuenta esto? Justamente en este año 166 antes de Cristo es lo que sucedió, por ejemplo, ¿ya? Es lo que sucedió con lo que estaba, vamos a dejar de compartir aquí un ratingo, ¿ya? Es lo que sucedió con lo que estaba descrito y se lo conoce con lo que había sucedido en el templo que se había erigido, ¿no? La gran desolación con este Antíoco cuarto Epífanes, ¿qué es lo que había hecho? Había consagrado, había consagrado animal, ¿no? El cerdo, los chanchos, que para los judíos era una abominación. Entonces, cuando Jesús luego empieza a hablar en los evangelios, toma muy en cuenta cuando hace un recordatorio de la sangre, ¿no? ¿Cuál es la sangre de los que fueron derramados en el templo? Hace evidencia a lo que sucedió con Judas, este hombre que macabeo, que luchó, que guerreó, que reconstruyó, que reconquistó y que
hizo una consagración nuevamente del templo para poder nuevamente seguir con lo que era clave para los judíos, ¿no? Toda la purificación, la consagración, la dedicación para cada uno de ellos. Entonces eso es muy importante porque le da hincapié. Va a suceder después en las parábolas, en las cosas que Jesús va a ir, va a ir diciendo, va a ir hablando también. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, hermano Joel? Ninguna, pastor, está interesante. Interesante, interesante la historia. Muy bien. Entonces, luego viene el periodo del Imperio Romano. Y acá sí tenemos que tomar muy en cuenta el año 63. La tierra de Palestina fue conquistada por los romanos bajo Pompeyo, ¿sí? Bajo Pompeyo. Ahora, no olvidemos que Roma viene a poner gobernadores dentro de sus provincias y alguien que tenemos que conocer y que ya hemos visto, que vamos a ver también más adelante, es Herodes, ¿sí? Herodes. Y Herodes, hay varios Herodes que vamos a ir descubriendo. Está Herodes, primero Herodes el Grande, ¿no? Que manda a matar luego a los niños y Jesús, José y su mamá y el niño Jesús salen de la tierra para irse a Egipto, ¿ya? Y hay otros Herodes que vamos a ir descubriendo más adelante. Palestina deriva de Filistea, que un César romano quiso cambiar el nombre de la tierra de Israel, de Erex Israel, por Palestina, quienes antes habitaban en la frontera sudeste de Israel. La palabra Palestina no se encuentra en la Biblia, pero el nombre se ha usado desde el tiempo de Cristo. Y acá yo quiero hacer hincapié, miren, muchas veces no se conoce este dato. No existe la tierra de Palestina. Repito, no existe la tierra de Palestina. Es Erex Israel, la tierra de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Que luego, ¿no? De esos hombres que siempre han odiado a la tierra de Israel, como dice un César romano, cambió a la tierra de Israel por el nombre de Palestina. Y por eso hasta hoy en día ustedes escucharán las noticias, por ejemplo, hay esa pelea entre Palestina e Israel, pero históricamente no existe ninguna tierra de Palestina, ¿ya? No existe ninguna tierra de Palestina. Por eso a veces me causa gracia cuando cantan por las calles de Palestina, Cristo anda, no sé si han escuchado esa canción. No, históricamente no existe la tierra de Palestina. Siempre fue la tierra de Israel, ¿ya? Siempre fue la tierra. Por eso es muy importante conocer lo que estamos viendo, ¿no? El movimiento político, histórico, económico de lo que ha sucedido, del contexto, para entender las escrituras. Ahora, en el tiempo de Cristo, Palestina estaba compuesta de 5, o la tierra de Israel, como les digo, estaba compuesta de 5 distritos políticos. Primero, 3 al oeste del río Jordán, Judea, Samaria y Galilea. ¿Ya? Judea, Samaria y Galilea. 2 al este del río Jordán, que son Perea y Basán, de los que vamos a ir describiendo a continuación. Repito, sí, para que comprendamos. La tierra de Israel tenía 5 distritos políticos, 3 al lado oeste del río Jordán, que son Judea, Samaria y Galilea. ¿Ya? Judea, Samaria y Galilea. Y 2 al lado este del río Jordán, que son Perea y Basán. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. Judea es el término geográfico que en la Biblia solo aparece en el Nuevo Testamento. Territorio corresponde a lo que antiguamente era cierto territorio del Reino del Sur, Judá, ¿ya? Este territorio
aproximadamente, como coloco ahí, aproximadamente corresponde a lo que era el antiguo reino del sur o Judá, ¿ya? Para que nos ubiquemos un poquito ahí. La administración de justicia estaba en manos de los procuradores y será importante para nosotros Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? Fue el que condenó ¿a quién? Condenó a Amén. Jesús, ¿no? Condenó a Jesús. ¿De dónde era? Era de Judea. Ahí estamos en Judea. Luego Félix y Festo juzgaron al apóstol Pablo. La mayoría de la administración de la justicia estaba en manos de las comunidades de judíos, conocido como los sanedrines, el Sanedrín, que tenían derecho de juzgar y de arrestar. Y aquí el Sanedrín estaba compuesto por 70 hebreos de sangre pura. Y acá subraye bien si está anotando, o después si aquellos quieren el texto también les voy a pasar, ¿ya? Está el texto de la materia también. El Sanedrín estaba compuesto por 70 hebreos de sangre pura. No cualquiera era parte del Sanedrín. ¿Y de qué se encargaba el Sanedrín? De la, los derechos de juzgar, de arrestar, quienes formaban sacerdotes, ancianos, escribas, hombres muy importantes. Pablo, por ejemplo, era parte del Sanedrín. Los sacerdotes que mandaron a arrestar a Jesús eran parte del Sanedrín. José de Arimatea era parte del Sanedrín, el que fue y lo sacó a Jesús de la cruz del Calvario, eran parte del Sanedrín. O sea, ¿por qué quiero que tomemos muy en cuenta al Sanedrín? Porque en los evangelios nos vamos a topar con mucha lucha, Sanedrín. ¿no? Muchas situaciones teológicas entre Jesús y los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que eran parte del Sanedrín. Luego viene Samaria. Samaria es el territorio comprendido entre Judea y Galilea. En el tiempo de Jesús era una mezcla de judíos y gentiles. Quiere decir, por tanto, eran mestizos. Eran mestizos. ¿Por qué no se querían judíos y samaritanos? Y acá tenemos que entender bien esto. ¿Por qué no se querían judíos y samaritanos? Porque los samaritanos eran mestizos. Era una mezcla de judío con un gentil, con uno que no era exclusivo de sangre pura de la tierra de la tierra de Israel. Por eso es que no se llevan bien, no se llevan bien, judíos y samaritanos. Luego viene Galilea. Fue la tierra donde nació Jesús, donde creció Jesús y comenzó su ministerio público, ¿no? Galilea. Comienza Jesús. Galilea, ¿sí? Fue Galilea. Una pregunta de examen, por ejemplo, de dónde nació Jesús? ¿Dónde empezó su ministerio Jesús? En Galilea. Galilea. Exactamente, en Galilea. Y acá Te hay que consulto, hacer, acá hay que hacer un hincapié. Galilea, Douglas, ¿sí? te consulto, ¿cuál es la diferencia sería entre los judíos y sería el evangelio? ¿Y los samaritanos? ¿Quién eran los judíos? Sería, si lo mismo. Ya, ajá. Los judíos eran sangre pura de la tierra de Israel. Sangre Ah, o pura. sea que ellos son los que esperaban Eh, a Dios. exactamente. Eran los que conocían la Biblia, los que tenían la ley, los que tenían la Torá, exactamente. Y los Claro, entonces, samaritanos eran gente mestiza, mezclada, ¿ya? mezclar. Mezclada, Ah, exactamente. bien. Exactamente. Sí. ¿Ya? Luego viene Perea. Perea es una región al este del río Jordán, hemos dicho, que está unida a Galilea, ¿sí? Está unida a Galilea. Y fue en este territorio donde Jesús pasó un buen tiempo de su ministerio
antes de ser crucificado. Antes de ser crucificado. Jesús pasó mucho tiempo en Perea, ¿sí? Pere. En Perea. Y luego Basán, ubicado en el distrito norte. Acá a Basán se le conoce, ustedes van a leer también, llamado el nombre de Decápolis. ¿Qué quiere decir Decápolis? 10 ciudades, ¿sí? Decápolis quiere decir 10 ciudades, ¿ya? Decápolis quiere decir 10 ciudades. Ahí también pasó mucho tiempo Jesús. Ahí también pasó mucho tiempo Jesús. Ahora, quiero hacer un hincapié aquí. ¿De dónde salió Jesús? De Galilea. ¿Dónde hizo su ministerio Jesús? En Galilea, en Perea, en Basán. ¿Por qué les nombro esto? Porque luego vamos a estudiar todos los evangelios y Jesús no salió de Jerusalén. Jesús no salió de la élite. Jesús no anduvo con la élite. Jesús no anduvo con los ricos. Jesús no anduvo con la gente adinerada. Jesús anduvo en los lugares más alejados. Y Lucas es un experto. Lucas, el Evangelio de Lucas que vamos a estudiar, es un experto en nombrar a Jesús en estos lugares, ¿no? En estos lugares. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sí, sí, está claro, pastor. ¿Ya? Cualquier pregunta, no tengan pena en cortar y decírmelo, ¿ya? Sigamos entonces, tenemos que terminar. Ahora vamos al mundo intelectual. No podemos estudiar los evangelios sinópticos si no sabemos, aparte de lo que hemos visto, el mundo político, entender el mundo intelectual también. ¿Quién dominaba la cultura en ese tiempo? El imperio griego, ¿no? El imperio griego. Se había propagado la cultura griega. Grandes filósofos y pensadores estaban destacando, era el boom de la filosofía griega. Se hizo universal el idioma griego y era hablado en Egipto, en Palestina, en Siria, en Babilonia, en Asia Menor, era hablado en Italia, era hablado en Grecia, era hablado en Macedonia. Y cuando Jesús murió, cuando Jesús fue crucificado, pusieron el rey de los judíos en cuáles idiomas. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿en ¿Cómo dice, cuántos idiomas? pastor? ¿En cuántos idiomas pusieron en la cruz de Jesús el rey de los judíos? ¿En cuántos idiomas? Mm, No, no sé, pastor. Ya ahí anoten, fue en hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. En los tres idiomas, hebreo, arameo y griego, colocaron ahí cuando Jesús lo crucificaron el rey de los judíos. Pero no era porque era el rey de los judíos, era una burla. Pero lo colocaron en el idioma griego. ¿Por qué? Porque el idioma griego era universal. Cualquier persona que pasaba, que caminaba, que veía por ahí, podía entender, ¿sí? Podía entender lo que decía ahí. Se destacaron dos escuelas de pensadores. Los epicúreos, que enseñaban que el placer es el bien supremo de la vida, y los estoicos, que enseñaban que la virtud era el sumo bien y el dominio propio. Repito, habían dos bandos, dos escuelas de pensadores, no bandos, ¿no? Sino filosofías, ¿ya? De escuelas de pensadores. Los epicúreos, que enseñaban que el placer es el bien supremo, el placer es el bien supremo, ¿no? Y acá no olvidemos que la filosofía muchas veces se iban por los placeres de la vida, por los placeres del cuerpo, por los placeres carnales, ¿no? Y había esa dicotomía entre cuerpo y espíritu.
el cuerpo material no sirve, y el espíritu era el todo, era el mayor, era el que servía. Luego están los estoicos, que enseñaban que la virtud era el sumo bien y el dominio propio. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque cuando viene Jesús, cuando empieza Jesús su ministerio, está el boom de la filosofía. ¿Ya? Era el boom de la filosofía. Y Jesús lucha contra la filosofía de ese tiempo. Pablo lucha contra la filosofía de ese tiempo. Y son dos grandes, ¿no? Jesús y Pablo en la historia cristiana que han luchado con el conocimiento de ese tiempo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que no tenemos nosotros que dejar de aprender. ¿Cómo vamos a confrontar y a enfrentar las filosofías, las ideas que hay en cada tiempo si no conocemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, si no nos enfocamos en cuáles fueron los pensamientos y los pensadores de aquel tiempo? Tenemos que conocer. Jesús sabía, Pablo conocía. Nosotros, ahí vamos, ¿no? Tenemos que conocer. Tercer punto, el mundo religioso. El mundo religioso. La religión judaica, ¿ya? La religión judaica, en el tiempo en que estaba Jesús, habían dos grandes instituciones. ¿Cuál primero? El templo y la sinagoga. Repito, el templo y la sinagoga. La vida religiosa en el tiempo de Jesús estaba relacionada con estas dos instituciones, el templo y la sinagoga. El templo de Jerusalén. ¿Quién fue el primero que construyó un templo? ¿Qué rey? ¿Recuerdan? ¿Qué rey fue el primero que edificó un templo en la historia de Israel? ¿Qué rey? ¿Se refiere al tabernáculo? ¿El primer tabernáculo de Moisés? No, el templo, ¿O a qué primer se refiere? templo, primer templo. Ah, no ¿Qué sé, rey tal vez fue? el de David. Exactamente, el rey David. El rey Ujú. David fue el primero que construyó el templo. O sea, cuando ustedes piensan en Israel, cuando ustedes piensen en la historia de Israel y en todo lo que estamos viendo, ustedes tienen que pensar bien que toda su vida religiosa estaba ligado al templo, el templo. David, cuando construyó el templo, era una belleza, era una hermosura, todo se hacía en el templo. Luego, cuando vino Babilonia y arrasó con Israel, ¿no? Se construyó nuevamente un templo en la que quienes estaban ahí, estaba, hemos dicho, Nehemías y Esdras, ¿no? Reconstruyeron nuevamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en el templo, tenemos que pensar en que todas las comunidades judías, todas las comunidades judías, ¿a dónde iban? ¿A dónde venían? ¿A dónde se dirigían? ¿Cuál era el sueño más grande que ellos tenían? Ir al templo, ¿no? Ir al templo, en cada fiesta. Luego la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga eran espacios pequeños donde no habían grandes kilómetros de caminata para que la gente en el día de reposo, en el Shabbat, ellos puedan ir a congregarse en la sinagoga. ¿Ya? Eso era, eso era en la sinagoga. Ahora, el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos, principalmente sacerdotes y nobles saduceos. Pero el Sanedrín llegó a su fin en el año 70 después de Cristo. Ahí se acabó el templo, se acabó el Sanedrín, ahí
fue la destrucción también. Luego vinieron las sinagogas pequeñas, ¿sí? ¿Dónde comenzó la sinagoga pequeña? En el exilio. Cuando vinieron los Babilonia, y se llevaron a toda la gente de Israel, de Judá en ese tiempo, ¿no? A toda la gente de Judá. Y ahí en el exilio, se crearon sinagogas para que los judíos que vivían ahí en Babilonia podían reunirse y escuchar la palabra de Dios, oír lo que Dios quería decir en ese tiempo, duro, difícil. No había templo, no había lugar donde reunirse, lejos de sus ciudades, lejos de su familia, lejos de su economía, lejos de todo. Ahí crearon sinagogas para seguir escuchando del mensaje de ese tiempo. Y por último, la venida del Mesías, ¿sí? La venida del Mesías, como preguntaba Diego hace rato. Israel, Israel, ¿qué esperaba? Un Mesías. Pero ¿qué Mesías esperaba? ¿Al estilo de Jesús? No. Ellos esperaban otro Mesías. Ellos esperaban un rey como David, que agarre la espada, que vaya y conquiste, que mate a los romanos, que vaya y le haga, lo enfrente al César. Eso era el Mesías que ellos esperaban. ¿Sí? Hasta hoy en día se sigue esperando esa, esa clase de Mesías, ¿no? Hasta hoy en día Escúchame, ellos. Dula. Ujú. Dula. Entonces, o sea, los judíos ahora siguen esperando la venida de Jesús. Para ellos no Sí, fue Jesús el que vino, fue exactamente. sino que fue su profeta, algo así. Sí, exactamente. Siguen ellos con esa esperanza de un Ah, Mesías. bien, Ajá, está bien. ¿ya? Muy bien. Sí. Y ya para ir finalizando la clase de hoy día, no olvidemos también, vamos a, los grupos religiosos durante el ministerio de Jesús. ¿Cuáles eran los grupos religiosos en el ministerio de Jesús? Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas y estaban los No esenios, sé, ¿sí? fariseos. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los esenios. ¿Quiénes eran los fariseos? Se cree que ellos aparecieron en el año 300 antes de Cristo, los fariseos. Cuando los griegos quisieron helenizar a los judíos, ¿ya? Cuando los griegos quisieron helenizar a los judíos, hubo una reacción, hubo una protesta. Y ese grupo fueron los fariseos. Se organizaron con el propósito de conservar la unidad nacional y preservar la ley de Moisés. Pero ojo, luego se convirtió en qué los fariseos. ¿En qué se convirtieron? En una secta hipócrita, en una secta machista, en una secta formalista y tenían su justicia propia, ¿eh? Tenían su justicia propia. Jesús dijo, fue tajante con los fariseos y los saduceos. Ni ustedes cumplen, le dijo Jesús. Ni ustedes cumplen, le dijo Jesús. Y yo creo, ya vamos a ver más adelante, que hoy en día hemos heredado mucho fariseísmo dentro de las iglesias también. Tajantes, formalistas, mucha justicia propia también, ¿no? Luego vienen los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran también nacionalistas que se levantaron para defender la lucha de los macabeos. Recordemos cuando les dije yo, los macabeos, ¿no? Que eran aquellos hombres que lucharon por
nuevamente el poder hacer en el templo las dedicaciones, los sacrificios, los holocaustos, ¿no? Pero estos, estos eran de origen sacerdotal. Es decir, era una camarilla sacerdotal, vamos a decir así. Ya, los saduceos no eran numerosos, los saduceos no eran numerosos, pero tenían una gran influencia, tenían una gran influencia y eran parte del Sanedrín. Ahora, los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran aquellos que hacían copias de las escrituras, ¿ya? Antes no teníamos como tenemos ahora libros, ¿no? Antes, en qué se pasaban las letras, digamos, las cosas que se querían decir? Eran en cuero, eran en pergamino. Entonces los escribas eran los encargados de copiar lo que se había escrito y ponerlo en otro lugar, en otro, vamos a decir, en otro libro, digamos, ¿no? Pero no eran libros, repito, eran cueros de animales, de pieles de animales, en la que ellos volvían a escribir. Los escribas tenían la tarea de interpretar, de estudiar la escritura, de copiarlas. Eran conocidos también como intérpretes o doctores de la ley, igual así como los fariseos, ¿no? Y por último, los esenios, ya para ir terminando. ¿Quiénes eran los esenios? No se sabían mucho de ellos, pero era un grupo, ¿ya? Que habían decidido llevar una vida sencilla. Los esenios habían decidido llevar una vida sencilla, era una comunidad donde compartían todas las cosas en común. Tenían ni uno tenía más, ni uno tenía menos, tenían todos los bienes en común, nadie podía vivir en holganza, ¿no? Todos habían renunciado a los bienes, habían renunciado a todas las cosas materiales. Eso eran los esenios, ¿ya? La religión gentil, ¿quiénes eran la religión gentil? En el mundo exterior de los judíos, los griegos como los romanos habían perdido la esperanza en la religión de sus pueblos. Tanto judíos como griegos como romanos. Es decir, necesitaban experimentar otra manera de agradar a sus dioses. Había esa hambre, vamos a decir, esa necesidad de buscar otra manera de experimentar la religiosidad. Y el punto número 4, ya para terminar esta clase, ¿qué quiere decir evangelios sinópticos? ¿Ya? Proviene de dos palabras griegas que significa conjuntamente o vista general. Repito, sinóptico viene de dos palabras griegas que significan ver conjuntamente o vista general. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a estudiar los evangelios sinópticos, ¿qué estamos queriendo decir? Vamos a hacer un estudio general, vamos a tener una vista conjunta de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Su paternidad literaria, relaciones mutuas y posibles relaciones con una fuente original común se han llamado el supuesto problema sinóptico. ¿Por qué no estudiamos Juan en esta parte? ¿Por qué no está incluido Juan en esta materia? ¿Por qué solamente Mateo, Marcos y Lucas y no el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio según San Juan tiene otra connotación. Ustedes van a leer y vamos a leer en todo este mes Mateo, Marcos y Lucas. Y ustedes van a ver las parábolas son las mismas, las parábolas son similares, con algunas pequeñas diferencias. Pero en Juan, no vamos a encontrar muchas parábolas, no vamos a encontrar muchas historias, no vamos a encontrar muchos relatos. Son poquísimos. Por eso es que Juan
es considerado otro libro aparte, no evangelio sinóptico. Porque evangelio sinóptico, ¿qué quiere decir? Una vista general, un conjunto de manera general. Mateo, Marco y Lucas tienen similitudes. Juan, Juan no tiene ninguna similitud casi con los 3 evangelios que estamos estudiando en este módulo. ¿Preguntas hasta aquí? Este es el primer tema, el periodo intertestamentario. Hemos visto, hemos estudiado, ¿sí? Todo lo referente a lo político, al mundo religioso y también al mundo intelectual. Eso es lo que hemos visto en esta noche. Abro micrófono. Joel, Diego, dudas, preguntas. ¿Está claro hasta aquí? Para mí sí, pastor, está claro. Ya, muy bien. Diego, Sobre los hebreos, porque yo no escuché esa parte, o sea, no me pude conectar a esa. ya. Ajá. Los hebreos, O hemos sea, dicho, ¿no? Los judíos, por ejemplo, ellos vienen a formar parte de la tierra de Israel, en la cual están ligados siempre a esperar un Mesías al estilo de David, ¿ya? Pero también están muy ligados al templo, como hemos dicho, está ligado a la sinagoga. En este tiempo de los judíos, del tiempo de Jesús, también están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los escribas. Entonces, más o menos eso es el panorama de este periodo intertestamentario, ¿ya? Para que podamos introducir. La próxima clase vamos a entrar al Evangelio según San Mateo. ¿Listo?